Hola una vez más a todos nuestros amigos del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe y de las parroquias que nos acompañan de los diferentes lugares también, donde semana a semana acompañan nuestras formaciones, acompañan un poquito nuestros temas para ir aumentando un poquito nuestra espiritualidad, nuestra fe y en eso ir amadureciendo la experiencia de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. El tema que nosotros vamos a trabajar de hoy es un tema que surge a partir de una grande fiesta que nosotros celebrábamos el día 8 de diciembre y que es un dogma mariano. Y es justamente a partir de la dogmática que quiero trabajar hoy de una forma bien simple, porque hablar de dogmas, hablar de dogmática, obviamente es un campo muy extenso, es un campo muy grande, pero tal vez en palabras simples nos ayudará a entender qué es lo que realmente son los dogmas. Y eso en vista del dogma del día 8, que fue la grande solemnidad de la iglesia, y ahorita lo voy a mencionar cuando lo explique, pero para más o menos tentar entender por qué tenemos los dogmas, cuál es su función, para qué sirven y principalmente en qué nos ayudan, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a trabajar es justamente eso, qué es un dogma, obviamente para la doctrina de la Iglesia Católica, cuáles que serían los tipos de dogmas, cómo se hacen los dogmas y para qué están ahí, ¿ok? Para la Iglesia Católica, entonces, dogma es una verdad absoluta, es una verdad definitiva, es una verdad infalible, inmutable y absolutamente segura sobre la cual no se puede tener ninguna duda. Entonces, esa sería como que la definición más clara. Pero de una forma más simple, pues sería, es una verdad que tenemos que creer a partir de los ojos de la fe, sin tener absolutamente ninguna duda de que eso es real y de que eso está fundamentado, sea en la tradición y obviamente sea también en el magisterio y en la propia Sagrada Escritura. Entonces, dogma es una enseñanza, es una doctrina que nos es propuesta con autoridad, obviamente, por la propia Iglesia, pero que tenemos la certeza absoluta que es revelada por Dios. Y si es revelada por Dios, pues exige una segunda parte, que es que el pueblo, todos y cada uno de nosotros, confiemos y acreditemos en esa verdad que nos es propuesta como un dogma. Y un dogma puede ser obviamente propuesto por la Iglesia, tal vez en una proclamación muy solemne, por ejemplo, en el dogma de la Inmaculada Concepción, que se hizo de una forma muy solemne, o a través del magisterio ordinario, por ejemplo, la verdad de que la vida del ser humano inocente es inviolable, que también es otro de los dogmas, porque muchas veces cuando hablamos de dogmas pensamos más en la cuestión María, en la cuestión tal vez Papa, pero hay muchísimos dogmas que muchas veces nosotros no sabemos y que nosotros no conocemos, ¿ok? Entonces, los dogmas, y esta frase es muy bonita, son luces en el camino de nuestra fe que lo iluminan y lo hacen más seguros. Entonces, si nos agarramos de las luces que van en el camino, es como si dijéramos, es esa lámpara que va iluminando nuestro camino y nos va diciendo para dónde tenemos que ir en vista de dónde queremos llegar. Y obviamente nosotros queremos llegar al encuentro del Señor. Entonces son esas luces en el camino de nuestra fe que te van guiando, que te van iluminando y que hacen que aunque ese camino que va siendo iluminando, pues te dé más confianza y te sientas más seguro. Es como cuando vas manejando en la carretera en la noche, pues las luces de tu carro son los que te dan la confianza y los que te dan un poco más de seguridad. Entonces, los dogmas serían más o menos eso. Es esa luz que te va guiando y que al mismo tiempo te da confianza y te da seguridad, ¿ok? Hay algunas verdades doctrinarias de la Iglesia Católica que obviamente son eso que nosotros llamamos dogmas de fe. Y si nosotros nos llamamos católicos, pues obviamente tenemos que confiar en ellas y tenemos que tener también la certeza de que eso es real porque es inspirado por Dios. O sea, sería como que muy ilógico decir, yo soy católico, pero estoy negando unos de los dogmas de la iglesia. Sería como que una contradicción. Y eso es muy importante por dos motivos. Porque como les decía, si es algo que nos da una seguridad increíble, por llamarlo de alguna otra forma, en nuestra fe, al mismo tiempo impide que la Iglesia Católica se quede de alguna otra forma, pues,
esfaquelada o dividida como muchas otras religiones en que interpretan las escrituras conforme ellos quieren. Y nosotros, Iglesia Católica, sabemos que existe una forma de interpretar la Sagrada Escritura, existe un estudio, existe un magisterio, existe una tradición, existe todo aquello que ya tenemos para poder interpretar, no como nosotros pensamos, sino como realmente es la interpretación correcta y real. Por eso que los padres estudian también varios años. Y creo que en la Iglesia, lo que la Iglesia enseña, lo que la Iglesia tenta de alguna otra forma dar su opinión, pues es una opinión correcta que da sobre aquel asunto, porque no lo hace por ella misma, sino lo hace confiando justamente en la revelación que se da a partir de Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de lo que ya les he dicho, magisterio y tradición, que tal vez podríamos hacer después un video solamente para explicar tradición, magisterio y Sagrada Escritura como fuentes de la revelación de Dios, ¿ok? Entonces, la Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Podríamos decir son 43, aquellos que es el número de los principales, ¿ok? Y ellos están divididos en diferentes categorías, en 8 categorías para ser más específico. Y tenemos los dogmas sobre Dios, tenemos los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Entonces, en esas 8 categorías, la Iglesia nos da dogmas para tenerlas como verdades y para decir, es por aquí que nos tenemos que guiar, como ya se los había dicho. Entonces, los dogmas son definidos por la autoridad de Cristo, que Cristo le concede a su Iglesia, de alguna otra forma, utilizándose de su magisterio. ¿Para qué? Para que esas verdades de fe sean irrevocables, para que esas propuestas que están contenidas en lo que es la revelación divina puedan tener una conexión orgánica, podríamos decir, entre aquellos que es nuestra vida espiritual y aquello que son los dogmas. Y nunca se les olvide esa frase maravillosa, esos dogmas que son esas luces en el camino de nuestra fe, para que nuestra fe sea cada vez más firme y más segura. Esa es la definición del Catecismo de la Iglesia Católica y yo pienso que es una de las más hermosas que tienen porque nos ayuda bastante, ¿ok? Ahora, un papa, él no puede mudar ni cambiar los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son frutos de la revelación de Dios y son frutos de las verdades absolutas y definidas. Pero el Papa puede mudar normas y procedimientos unidos a su organización institucional, ¿ok? Obviamente el Papa también tiene el deber de perfeccionar y entender cada vez más lo que está por escrito de la doctrina del dogma, ¿ok? Para que una verdad revelada se haga un dogma, que tal vez esa es una pregunta interesante, pero ¿cómo que podemos decir que esto es dogma? O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿O cómo que la Iglesia va a decir esto es un dogma? Entonces, es necesario que esta propuesta esté direccionada, obviamente directa, a aquello que es nuestra fe, por una definición solemne e infalible proclamada por el Papa. Y acuérdense que todos los dogmas, ellos siempre van a tener una fundamentación bíblica, o sea, siempre van a estar también a partir de la revelación de la Sagrada Escritura. No es que yo digo, entonces la infalibilidad del Papa y me la voy a sacar de la manga y la voy a poner como dogma. No, no es así. Es un proceso de estudio, es un proceso de realmente mergullar en la palabra de Dios, mergullar en la tradición y descubrir los argumentos, las bases para poder decir, esto es un verdadero dogma, esto es lo que realmente es verdad, esto es lo que es real y esto es lo que nosotros como pueblo tenemos que saber y tenemos que conocer. Entonces, no es que solamente sean unas obligaciones que la Iglesia nos propone, es decir, ustedes creen y tienen que creer. No, hay una argumentación, hay una cosa por detrás que nos va a dar esa justificación y esos argumentos para decir por qué creemos en determinado dogma, ¿ok? Los primeros dogmas fueron proclamados obviamente en los primeros siglos del cristianismo, del siglo I al siglo IV, y obviamente esta doctrina se manifiesta por la insistencia con la cual aquellos que llamamos los santos padres
afirmaban la obligación de creer íntegramente en aquello que era la doctrina enseñada por Jesucristo, ¿ok? Obviamente, Jesucristo a los apóstoles. Y a lo largo de la peregrinación de nuestra iglesia fueron surgiendo muchos otros dogmas para garantizar y fortalecer la fe del pueblo de Dios. Muchos de los dogmas surgen como respuestas a herejías, sea de otras denominaciones, sea también para el propio contexto de la época. Entonces era como que una forma de la iglesia responder a aquello que ella estaba siendo cuestionada, pero responder con argumentos y con certezas absolutas. Entonces los dogmas a lo largo de la historia, si ustedes después los retoman, pues es como que esa respuesta que la iglesia da a algo que muchas veces ella estaba siendo cuestionada o algo que muchas veces la estaban atacando. Entonces surgen esas personas que argumentan a partir de la palabra de Dios, a partir de la revelación, y dice, nuestra respuesta como iglesia es esta, no mi respuesta, sino la respuesta de la iglesia que viene inspirada por Dios, ¿ok? Y luego los últimos dogmas, pues ellos fueron surgiendo a fin de garantizar esa fe. Y los últimos que tenemos fueron proclamados dogmas marianos, y el que nosotros tenemos pues es el de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX y el Día de la Asunción en el siglo XX. Estos son los últimos dogmas que la Iglesia Católica ha sacado, ¿ok? Son muchísimos los dogmas de la Iglesia Católica. Voy a citar solamente algunos porque es imposible me detener en tan poco tiempo y es imposible explicarlo uno por uno, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el dogma de la Santísima Trinidad, en el cual obviamente nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el dogma de fe en la figura que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Otro dogma de fe es que Jesucristo está presente en el sacramento del altar, pero la transubstanciación, que es cuando el Padre está en el momento de celebración, entonces aquella hostia, aquel pan y aquel vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Entonces ese es la transubstanciación. Otro de los grandes dogmas son obviamente los que más conciencia tenemos, que son los dogmas marianos, y los dogmas marianos son 4. El de la maternidad de María, en la cual es proclamado que María es la Madre de Dios, el dogma de la virginidad perpetua de María, el dogma de la Inmaculada Concepción, que lo acabamos de celebrar, y el dogma de la Asunción de María. Pero también tenemos otros dogmas sobre la infalibilidad papal, en el cual obviamente el Papa es infalible en lo que se pronuncia, en lo que él dice, y aquí es necesario entender, en lo que él dice ex cátedra. ¿Qué significa ex cátedra? Es cuando él está en el ejercicio de su ministerio, en el papel de sucesor de Pedro. Entonces también hay una forma que es llamada esa ex cátedra, que yo sé que son palabras un poco difíciles porque estamos hablando en un contexto ya propiamente teológico, pero el Papa es inefable cuando usa su discurso ex cátedra, o sea, cuando ejerce ese ministerio como sucesor de Pedro, ¿ok? Pero existen muchos otros dogmas que podríamos tal vez ir citando o ir hablando en una oportunidad donde podíamos trabajar tal vez solamente alguno de los dogmas, ¿ok? Y para nosotros entender un poquito más, pues me quiero detener en uno de los dogmas, que es el que justamente acabamos de vivir, que es el de la Inmaculada Concepción, para nosotros descubrir cómo que surge este dogma, ¿ok? El dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX, en una bula, que sería un decreto, un texto, para que ustedes lo entiendan mejor, que se llama Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, él define solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué es lo que dice esa bula? Dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús,
Salvador del género humana. Y lo más bello viene a continuación. Preservada, inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, este es el dogma. Y ahí entonces hay que sacarle al dogma. El primer punto, María, desde el primer instante que es constituida como persona en el seno de su madre, lo es sin mancha alguna de pecado, que es lo que nosotros llamamos de pecado original. Entonces, María no carga el sentido del pecado original. ¿Por qué? Porque fue concebida sin pecado. Y si es concebida sin pecado, obviamente existe la ausencia de toda mancha que es fruto del pecado y es llena de la gracia santificante. Y al mismo tiempo, pues es una ausencia de la inclinación al mal. Y luego podemos decir que entonces ese privilegio y ese don gratuito le fue concedido a la Virgen y a nadie más. Esto es bien importante, en atención en que había sido predestinada para ser la Madre de Dios. Ahora vamos a decir, ¿de dónde sacaron todas esas argumentaciones? Porque si estamos poniendo un dogma, entonces hay que argumentarlas. Y es justamente en la previsión de los méritos de Cristo, porque a María la redención se le aplicó antes de la muerte del Señor. Y eso es importante. ¿Cuáles son los textos bíblicos que van a fundamentar este dogma? Pues si nos vamos a Génesis 3:15, ahí nos va a decir cuando aquel texto que dice establezco enemistad, bla, 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 todo aquello que nosotros sabemos. Tenemos Lucas, el capítulo 1, el versículo 28, donde nos dice Dios te salve llena de gracia. Entonces, si se fijan, los títulos que están contenidos en el dogma son sacados de la Sagrada Escritura. O sea, no me los estoy inventando, la propia palabra de Dios me los está dando. Después Lucas 1:42 también nos dice bendita tú entre las mujeres. El Lucas, ¿no?, nos va a decir María como esa madre de Dios. Entonces, lo que quiero que entiendan es justamente cómo que para que un dogma exista, existe por detrás una argumentación de fe muy grande. Entonces, el dogma que acabamos de celebrar nos decía, María es importante por el hecho de haber sido escogida por Dios para ser la madre de su Hijo. Y al ser escogida como ser la madre para su Hijo, tenemos un antes, que es algo que ya estaba destinado en María desde el inicio de todo para nos decir, esta mujer va a nacer sin mancha, esta mujer va a nacer sin pecado, esta mujer va a ser llena de gracia, esta mujer es aquella que realmente nos va a ayudar y nos conducir a amar y a conocer a su Hijo para que a través de su Hijo podamos conocer aquello que es el propio Padre o podamos conocer quién es realmente Dios. Entonces es justamente eso que tenemos que llevar en consideración. Obviamente no me puedo detener a explicar todo el dogma porque necesitaríamos, no sé, un día entero solamente para trabajar lo que es un dogma y no me puedo detener también en los otros, pero lo que quiero que nunca se les olvide y lo que quiero que entiendan es justamente si el dogma es una verdad incontestable es porque por detrás de eso existe mucho estudio, existe mucha revelación de Dios para que realmente aquello que la iglesia nos da como verdad nosotros lo aceptemos para crecer, para aumentar nuestra fe y para tener ese camino seguro que nos lleva y que nos conduce a Dios. Y yo pienso que eso es lo importante, lo que nosotros tenemos que saber, obviamente de una forma simple, de una forma un poco, digamos así, para nuestro lenguaje, para nuestro vocabulario, sin usar tanto la figura tal vez de un lenguaje teológico donde no íbamos a entender muchas cosas o tal vez elevar tanto el vocabulario. Entonces, en pocas palabras, es un regalo que la iglesia te da para que aumentes tu fe. Es un regalo que la iglesia te dice, si te agarras de aquí, podrás ver esas luces en el camino de tu fe para que tu fe sea aumentada, pero principalmente para que por medio de tu fe y por medio de esos dogmas conozcas un poco más de quién es ese Dios. Y conociendo un poco más quién es ese Dios, pues obviamente lo puedas amar. Entonces, la dogmática nos sirve para eso. Los dogmas son esos.
Entonces, yo realmente espero que ustedes, a partir de este pequeño tema, ustedes puedan realmente en darse un clavado, como decimos por ahí, en la cuestión de la dogmática, que les nazca esa curiosidad de decir, ¿cuáles que son los dogmas de la iglesia? ¿En qué tiempo fueron creados? ¿Por qué fueron creados? ¿Qué tentaba responder? ¿Qué tentábamos decir? Todas esas cosas para realmente a partir de eso poder aumentar tu fe. Porque muchas veces decimos, la iglesia tiene dogmas, pero no sabemos cuáles son, pero no los entendemos, pero no buscamos también y también no preguntamos. Entonces es el momento de comenzar a preguntar, es el momento de comenzar a buscar, es el momento también de comenzar a amadurecer tu fe. Entonces les dejo un fuerte abrazo, espero que esta pequeña pincelada, por llamarla de alguna forma, de aquello que son los dogmas, de aquello que la iglesia nos propone, les dé esa curiosidad de ir a buscar, de ir a encontrar. Y yo les aseguro que en ese ir a buscar y ir a encontrar, encontrarán la presencia de Dios que se manifiesta a partir de estos dogmas para decirle, es más un regalo que yo te doy para que aprendas realmente la belleza de tu fe, la belleza de tu iglesia. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga hoy y siempre. Les dejo un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos el próximo martes. Alleluia.